Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a estar estudiando quién fue el apóstol Tomás. Pues Tomás era un pescador de Tariquea y fue el apóstol seleccionado por Felipe y aprobado por Jesús. Recuerden que Jesús seleccionó primero 6 apóstoles, pero después les dijo a cada uno de ellos que cada uno de ellos seleccionara a uno. Así que Tomás fue seleccionado por Felipe y también aprobado por Jesús. Cuando llegaron al atracadero de las barcas pesqueras de Tariquea, Tomás los condujo hasta su casa y allí Felipe presentó a Tomás como su candidato. Y mirando Jesús a Tomás, le dijo: Tomás, tú careces de fe, sin embargo, yo te recibo, sígueme. El documento 139.8 describe a Tomás. Tomás el Dídimo fue el 8º apóstol y escogido por Felipe. En tiempos posteriores se le conoció como Tomás el Incrédulo, pero sus hermanos apóstoles no lo consideraban un incrédulo crónico. Sí tenía una mente lógica y escéptica, pero al mismo tiempo era de una lealtad muy valiente, que les impedía a los que lo conocieron íntimamente considerarle un escéptico frívolo. Cuando Tomás se unió a los apóstoles tenía 29 años de edad, estaba casado y tenía 4 hijos. Anteriormente había sido carpintero y albañil, pero luego se convirtió en un pescador y residía en Tariquea, en la ribera occidental del Jordán. Se le consideraba el ciudadano más importante de esta pequeña aldea. Tenía poca educación, pero poseía una mente aguda y racional, y era hijo de padres excelentes que vivían en Tiberias. Tomás tenía la única mente verdaderamente analítica de los 12. Era el científico verdadero del cuerpo apostólico. Los primeros años de vida hogareña de Tomás habían sido desafortunados. Con sus padres al principio pues no eran completamente felices en su matrimonio, y esto pues se reflejaba en su experiencia adulta. Y creció con un temperamento pues desagradable y pendenciero. También otras cosas le pasaron que vamos a ver. Incluso su esposa se alegró de que se uniera a los apóstoles. La idea de que su pesimista marido iba a estar lejos por casi todo el tiempo, ¿no? Porque los apóstoles estaban casi todo el tiempo fuera, pues eso le resultaba un alivio a ella. Incluso su forma de ser también le molestaba a Pedro, quien le dijo a Andrés: Tomás es malo, es feo, es suspicaz. Y Pedro no al principio, pero después Pedro aprendió a amarlo. Pero a medida que sus asociados fueron conociendo mejor a Tomás, todos lo quisieron cada vez más. Descubrieron que era extremadamente honesto y resueltamente leal. Era perfectamente sincero e incuestionablemente veraz, pero era un crítico nato y se había convertido en un pesimista impedernido. Su mente analítica estaba envenenada por la suspicacia. Perdón. Cuando se asoció con los 12 y pudo de este modo conocer el noble carácter de Jesús, estaba a punto de perder la fe en sus semejantes. Y esta asociación con el Maestro comenzó entonces a transformar su vida inmediatamente, su disposición de ánimo, y comenzó a efectuar grandes cambios en su forma de reaccionar mentalmente con sus semejantes. Un día Jesús le dijo: Tomás, aunque sea muy difícil, ahora debes caminar por lo que crees y no por lo que ves. Su gran fuerte era su mente analítica, en extremo, combinada con la solidez de su valor, ¿no? Una vez que tomaba una determinación, así era, ya. Aunque le costaba trabajo tomar la determinación, el día que la tomaba, ya. No había marcha atrás, así era. Su gran debilidad era su incredulidad, suspicaz, que nunca llegó a vencer del todo en su vida terrenal. Esos son arrastres de la niñez. Tomás era el encargado de preparar y dirigir el itinerario, para lo cual tenía una buena habilidad. Era un ejecutivo capaz y un excelente hombre de negocio, pero su talante era muy variable. Cuando se unió a los apóstoles tenía una inclinación por la melancolía.
pero el contacto con Jesús y los apóstoles lo curó en gran medida. De toda esta morbosa tendencia de introspección que tenía él. ¿Okay? Jesús disfrutaba mucho de sus largas conversaciones con Tomás y conversaciones que eran muy personales. La presencia de Tomás en el grupo fue una declaración permanente de que Jesús amaba incluso a los incrédulos honestos. Porque era incrédulo, pero era un hombre honesto. Todos los apóstoles amaban a Jesús y cada uno de ellos era atraído por un rasgo específico de su personalidad. Tomás reverenciaba al Maestro por su carácter magníficamente equilibrado. Tomás admiraba y honraba cada vez más a aquel que era tan amorosamente misericordioso y al mismo tiempo tan inflexiblemente justo y equitativo. Tan firme pero nunca obstinado. Tan calmo pero nunca indiferente. Tan socorrido y tan compasivo pero nunca entrometido ni dictatorial. Tan fuerte y al mismo tiempo tan manso. Tan positivo pero nunca áspero ni rudo. Tan tierno pero nunca vacilante. Tan puro e inocente pero al mismo tiempo tan viril, enérgico y fuerte. Tan verdaderamente valiente pero nunca temerario ni imprudente. Tan amante de la naturaleza pero tan libre de toda tendencia de reverenciarla. Tan lleno de humor y tan jovial pero tan libre de ligereza y de frivolidad. Era esta inigualable simetría de la personalidad lo que tanto encantaba a Tomás. Probablemente disfrutaba él, Tomás, de la más elevada comprensión intelectual y apreciación de la personalidad de Jesús entre todos los apóstoles. Él era el que más, a pesar de que ser el más incrédulo, el que menos fe, él era que de alguna forma todas esas cosas de Jesús, cada una de las partes de la personalidad de Jesús, le llamaba la atención a él más que a todos los apóstoles. En los concilios de los 12 siempre aconsejaba de forma conservativa, con una política de seguridad en primer término. Siempre debatía todo lo que consideraba imprudente o presuntuoso. Pero cuando Andrés lo sometía a votación, si no votaban por la propuesta de él, decía, vamos, y era un buen perdedor. No aguardaba rencor ni resentimiento, pero siempre se opuso a no exponer a Jesús al peligro. Pero cuando era el maestro quien decidía correr el riesgo, era el primero en animar a todo el mundo y decirle, vamos hermanos a morir por él. En algunos aspectos Tomás era como Felipe, quería que le mostrara, pero de una forma diferente. Tomás era analítico, no meramente escéptico, y en cuanto al coraje físico era uno de los más valientes entre los 12. Tomás tenía algunos días muy malos y a veces estaba triste y abatido. La pérdida de su hermana gemela a los 9 años de edad le había producido mucha tristeza en sus primeros años, contribuyendo a sus problemas temperamentales en su vida adulta. Cuando Tomás estaba deprimido, a veces era Natanael quien lo ayudaba a recobrarse. Otras veces Pedro, quien llegó finalmente a amarlo. Ya cuando lo conoció mejor, pues entonces ya lo comprendió y ya tuvo más compasión. Y con cierta frecuencia los gemelos eran muy amorosos. Los gemelos Alfeo, aunque no eran muy, no tenían mucha capacidad para asimilar las profundidades espirituales, ellos eran un par de amores. A todos les daban amor. Así que con cierta frecuencia Tomás recibía el consuelo de los gemelos Alfeo. Desafortunadamente, en estos días de mayor depresión, él trataba de evitar el contacto con Jesús. Pero el maestro conocía todo esto y tenía gran compasión por su apóstol cuando éste estaba afligido por la depresión y atormentado también por las dudas. Son estos mismos sentimientos los que tiene nuestro Padre Creador cuando pasamos por situaciones semejantes a nosotros mismos. A veces Tomás le pedía permiso a Andrés para ausentarse a sola por unos días, pero pronto se dio cuenta que este sistema no era prudente. Igualmente para nosotros no es prudente pues apartarnos mucho tiempo de nuestros problemas personales. Finalmente pudo descubrir que lo mejor que se puede hacer durante una depresión es aferrarse al trabajo y quedar unido a su grupo de asociados. Sin embargo, a pesar de todo lo que le pasaba, Tomás siempre fue un apóstol. Cuando llegaba el momento de proceder, siempre era Tomás quien decía, vamos. Tomás es el gran ejemplo de un ser humano que tiene dudas, pero que las encara y las vence. Tomás tenía una mente preclara.
No era un criticón frívolo, era un pensador lógico. Fue como la prueba del ácido para Jesús y sus hermanos apóstoles. Si Jesús y su obra no hubiesen sido genuinos, no habrían podido retener a un hombre como Tomás desde el principio hasta el fin. De aquí la importancia de pensar, analizar, juzgar y sopesar las cosas. Pablo era un pensador. En la primera carta a los Tesalonicenses 5:21-23 les dijo: examinarlo todo y retener lo bueno. Otra versión dice: sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Pero Tomás tenía un sentido más preciso y agudo de lo real. Al primer síntoma de fraude o de engaño, Tomás los habría abandonado a todos. Es posible que los científicos no comprendan plenamente a Jesús y su obra en la tierra, pero vivió y laboró con el Maestro y sus asociados humanos, un hombre llamado Tomás el Dídimo, cuya mente era de un verdadero científico, el cual creyó en Jesús de Nazaret. La noche de la última cena, Jesús le dio una munición a cada uno de los apóstoles. Y a Tomás le dijo: Tomás, muchas veces te ha fallado la fe. Sin embargo, cuando tuviste temporadas de duda, nunca te faltó el coraje. Yo bien sé que los falsos profetas y maestros impuros no te engañan ni te engañarán jamás. Después que yo me haya ido, tus hermanos apreciarán más aún tu forma crítica de ver las nuevas enseñanzas. Y cuando todos estén dispersos hasta los confines de la tierra, en los tiempos venideros, recuerda que sigues siendo mi embajador. A todos los apóstoles Jesús les dijo también cómo dedicar el resto de su vida. Y a Tomás le dijo: dedica tu vida a la gran obra de mostrar cómo la mente material crítica del hombre puede triunfar sobre la inercia de la incertidumbre intelectual al enfrentarse con la demostración de la manifestación de la verdad viva, tal como opera en la experiencia de los hombres y mujeres nacidos del Espíritu, que rinden los frutos del Espíritu de su vida y que se aman unos a otros, aun como yo os he amado a vosotros. Y luego agregó Jesús: Tomás, me alegro que tú te unieras a nosotros y sé que después de un corto periodo de perplejidad seguirás en el servicio del reino. Tus dudas han producido perplejidad en tus hermanos, pero a mí no me han preocupado jamás. Tengo confianza en ti e iré delante de ti aún a los rincones más alejados de la tierra. Esa noche Jesús fue apresado y luego más tarde crucificado, y después de la resurrección se le apareció a los apóstoles en el aposento alto y quedó con ellos en verse en Galilea. Todos se fueron a Galilea al día siguiente y allí se les apareció el Maestro, quien compartió con ellos mucho tiempo y luego salió con ellos de dos en dos. A Tomás le tocó caminar con Natanael. Entonces Jesús habló primero con Tomás y le preguntó: Tomás, ¿me sirves? Y Tomás le dijo: sí, Señor, te sirvo ahora y siempre. Y Jesús le respondió: Tomás, si quieres servirme, sirve a mis hermanos en la carne, refiriéndose a su hermano de sangre. Sirve a mis hermanos aún como yo te he servido a ti. Y no te canses en esta obra de bien, sino que persevera como el que ha sido ordenado por Dios para este servicio de amor. Cuando hayas terminado tu servicio conmigo en la tierra, servirás conmigo en gloria. Tomás, deja de dudar. Debes crecer en la fe y en el conocimiento de la verdad. Cree en Dios como un niño. Deja de actuar tan infantilmente. Ten coraje. Sé fuerte en la fe y poderoso en el reino de Dios. Tomás pasó momentos difíciles durante los días del juicio y la crucifixión. Estuvo sumido en la más profunda desesperación por un tiempo, pero recobró su coraje y se quedó con los apóstoles y estaba presente con ellos para dar la bienvenida a Jesús en el mar de Galilea. Sucumbió por un tiempo a la depresión de la incredulidad, pero finalmente supo recuperar su fe y su valor. Aconsejó sabiamente a los apóstoles después de Pentecostés. Y cuando la persecución dispersó a los creyentes, fue a Chipre, a Creta, a la costa norafricana y a Sicilia, predicando la buena nueva del reino y bautizando a los creyentes hasta que fue arrestado. Y fue arrestado por los romanos y ejecutado en Malta. Solo unas pocas semanas antes de su muerte, él había comenzado a escribir sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Por ahí anda una parte de ese que le llaman el Evangelio apócrifo de Tomás. Así que bueno, hasta aquí. Los espero en el próximo video. Vamos a hablar de los gemelos Alfeo, los apóstoles Alfeo. Hasta pronto.